Queridos espectadores, hoy nos adentramos en una historia que ha sacudido a la escena musical y mediática de Chile. Una historia que no solo habla de música, sino de valentía, de identidad y de la eterna lucha contra los prejuicios. La protagonista es Camila Moreno, nacida el 8 de julio de 1985 en Santiago. Reconocida como una de las voces más potentes y originales del rock y del folclore contemporáneo chileno. Pero esta vez, no es únicamente su obra la que ocupa los titulares, sino un episodio íntimo y profundamente humano, su boda con una mujer, revelada de manera inesperada a través de una fotografía que dejó a todos sin aliento. La imagen que Camila compartió en sus redes sociales parecía, a primera vista, una postal de amor, un vestido blanco, sonrisas cómplices y la certeza de un vínculo verdadero. Sin embargo, detrás de esa instantánea se escondían años de silencio, de miedo y de batallas personales. Durante mucho tiempo, Moreno confesó haber sentido la presión de callar, de no mostrar su verdad por temor al juicio de una sociedad todavía marcada por la discriminación. Y cuando decidió abrir las puertas de su intimidad, lo hizo con una frase que resonó como un manifiesto: "No puedo vivir sin ella". Este gesto, que para algunos podría parecer sencillo, en realidad constituye un acto de profunda rebeldía en un país donde la música y la fama no siempre ofrecen refugio seguro para quienes deciden vivir su identidad sin disfraces. Camila no solo desafió los prejuicios del público, sino también los suyos propios. Admitió que durante años cargó con la angustia de ser descubierta, de que sus canciones fueran interpretadas no por su valor artístico, sino por el prisma de su vida personal. Y esa confesión, tan desgarradora como liberadora, la colocó en el centro de un debate mayor. ¿Qué significa ser auténtico en una industria que muchas veces exige máscaras? La boda de Camila Moreno no fue un simple evento privado. Se convirtió en un acto político, en una declaración pública de amor y libertad. El momento en que, entre lágrimas y bajo los aplausos de sus seres queridos, tomó la mano de su esposa, simbolizó más que una unión matrimonial. Representó la victoria de una mujer sobre la sombra del miedo, la ruptura de un silencio que había pesado demasiado tiempo sobre sus hombros. Sin embargo, detrás de esta celebración también late una pregunta incómoda. ¿Por qué una artista del calibre de Camila tuvo que esconderse durante tantos años? La respuesta nos obliga a mirar hacia las estructuras sociales que aún condicionan la vida de muchas figuras públicas. En un país donde la tradición convive con los cambios, declararse abiertamente homosexual puede ser visto como un riesgo, no solo personal, sino también profesional. Y es aquí donde la figura de Moreno se engrandece. En lugar de ceder al temor, eligió enfrentarlo, pagar el precio de la exposición y, al hacerlo, abrir camino para otros. No olvidemos que Camila Moreno no es una cantante cualquiera. Desde sus primeros discos, supo mezclar la crudeza del rock con la raíz profunda del folclore chileno, creando un estilo inconfundible que le valió premios y reconocimiento internacional. Su música, cargada de poesía y compromiso, siempre ha sido un reflejo de su mundo interior. Por eso, este episodio de su vida no puede separarse de su obra. Es una extensión de ese mismo impulso de autenticidad que se escucha en cada acorde de su guitarra. En la industria del espectáculo, donde los rumores y los escándalos a menudo eclipsan el talento, la valentía de Camila adquiere un valor aún mayor, porque lo que ella ofreció al público no fue un titular vacío ni una provocación calculada, sino una verdad íntima, arriesgada y profundamente humana. Y en ese gesto muchos vieron no solo a la cantante, sino también a la mujer que se negó a seguir viviendo en la sombra. Hoy, la imagen de su boda circula como un símbolo de amor verdadero. Un amor que no entiende de barreras ni de etiquetas,
que sobrevivió al silencio y que ahora se exhibe con orgullo. Las lágrimas de Camila en ese momento, lejos de ser un signo de fragilidad, se transformaron en un acto de poder. El poder de ser ella misma, de mostrarse vulnerable y fuerte al mismo tiempo. ¿Y qué significa todo esto para sus seguidores? Para algunos se trata de un golpe emocional, una revelación inesperada. Para otros es una confirmación de lo que ya intuían, que detrás de la artista existía una historia de lucha personal, que ahora sale a la luz con toda su fuerza. Lo cierto es que este episodio ha redefinido la manera en que muchos perciben a Camila Moreno. Ya no es solo la voz del rock y del folclore chileno, sino también un referente de valentía y autenticidad en una sociedad que todavía batalla con sus contradicciones. En definitiva, la boda de Camila Moreno no es únicamente un capítulo íntimo en la vida de una celebridad. Es una página que habla de la lucha por la identidad, del costo de la fama y de la necesidad de derribar muros invisibles que aún separan a las personas de su verdad. Es, en última instancia, una historia de amor, pero también una historia de resistencia. En el universo de la música chilena contemporánea, pocos nombres despiertan tantas emociones encontradas como el de *** Camila Moreno ***. Artista de talento indiscutible, voz que ha marcado a toda una generación y figura que nunca se ha dejado encasillar. Su trayectoria no solo se ha construido sobre escenarios iluminados por reflectores, sino también sobre confesiones personales que, en más de una ocasión, han sacudido a su público y a la opinión pública. Y es que detrás de los acordes y las letras de protesta, existe una historia íntima, cargada de tensiones familiares, de luchas internas y de un amor que, al mismo tiempo, la ha expuesto y la ha fortalecido. La escena que marcaría un antes y un después ocurrió en medio de un concierto multitudinario. Camila, en pleno clímax de su presentación, detuvo súbitamente la música. El silencio en la sala fue inmediato, casi eléctrico. Lo que vino después no estaba en ningún guión. Lágrimas que brotaban sin contención. Una voz entrecortada que apenas podía articular palabras y una confesión inesperada. Delante de miles de personas, reveló no solo su vulnerabilidad, sino también la identidad de su compañera de vida. La multitud, primero incrédula, estalló en una ovación atronadora, convertida en un abrazo colectivo que trascendía cualquier frontera. Para algunos, fue un acto de valentía. Para otros, un gesto que exponía demasiado. Para ella, fue simplemente la verdad. Esa verdad que había decidido ocultar durante años por miedo al juicio, incluso de quienes más amaba. Porque el conflicto no se limitaba a los medios de comunicación ni al ojo del público. Moreno confesó en entrevistas posteriores que el obstáculo más doloroso no vino de fuera, sino de su propia familia. Sus padres, a quienes siempre había admirado, no recibieron bien la noticia de su relación. Hubo discusiones, puertas cerradas, silencios cargados de reproches. La artista, que tantas veces había cantado contra las imposiciones sociales, se encontraba atrapada en un dilema íntimo: la necesidad de ser fiel a sí misma y el temor de perder el afecto de quienes le habían dado la vida. Ese desencuentro generacional se convirtió en una herida profunda que marcó durante años su relación con ellos. Sin embargo, la historia no se detuvo en el conflicto. Con el paso del tiempo, y sobre todo al ver la plenitud de Camila junto a su pareja, algo se quebró en el muro de resistencia familiar. No fue una aceptación inmediata ni tampoco un proceso sencillo. Hubo lágrimas, palabras no dichas y un largo camino de reconciliación. Hasta que un día, frente a una reunión íntima, los padres finalmente bajaron la guardia. Conmovidos por la autenticidad de la felicidad de su hija, no tuvieron más remedio que rendirse a la evidencia.
La sonrisa de Camila no era negociable. Fue entonces cuando, entre abrazos interrumpidos por el llanto, sellaron un pacto silencioso de aceptación. Un gesto tardío, sí, pero profundamente liberador. Como si la vida se empeñara en transformar cada capítulo íntimo en un relato épico. Llegó el momento de la propuesta de matrimonio. Y Camila, con esa mezcla de intensidad y teatralidad que la caracteriza, escogió un escenario que parecía sacado de una película. Un acantilado con vista al mar. El viento azotaba con fuerza, las olas rompían con violencia contra las rocas y en ese entorno casi salvaje, la cantante se arrodilló para pedir lo impensable. Lo que siguió fue un instante suspendido en el tiempo, lágrimas de sorpresa, un temblor en las manos y un sí pronunciado entre sollozos. Ese acantilado, testigo mudo del momento, se convirtió en símbolo de resistencia y amor inquebrantable. Sin embargo, más allá del romanticismo que estos episodios despiertan, la historia de Camila Moreno no puede reducirse a una narración edulcorada. Sus confesiones en público, sus luchas privadas y la exposición de su intimidad también han abierto un debate más amplio en la sociedad chilena. ¿Hasta qué punto una figura pública tiene derecho, o la obligación, de compartir su vida personal? ¿Es un acto de valentía o una concesión al espectáculo mediático? Los críticos señalan que, al revelar estos episodios en escenarios masivos, Camila corre el riesgo de diluir su mensaje artístico en la vorágine de la vida privada. Sus defensores, en cambio, sostienen que precisamente en esa sinceridad radical reside su fuerza, que su coherencia no se limita a lo que canta, sino también a lo que vive y comparte. Lo cierto es que cada gesto, cada palabra, ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de una artista que no teme mostrarse humana, en un mundo del espectáculo donde muchas veces se privilegia la fachada perfecta. Camila se atreve a dejar ver las fisuras, los momentos de fragilidad y las contradicciones, y eso, más allá de los aplausos, también genera incomodidad, porque al enfrentarse a sus demonios familiares, a los prejuicios sociales y a las expectativas de su público, la cantante nos recuerda que detrás de la fama se esconde una mujer que sangra, que llora, que ama con la misma intensidad con la que canta. Hoy, cuando el eco de aquel concierto aún resuena en la memoria colectiva, la historia de Camila Moreno sigue siendo un espejo incómodo y fascinante, un espejo que refleja no solo a una artista en busca de autenticidad, sino también a una sociedad que todavía lucha por reconciliar sus valores tradicionales con las nuevas formas de amar y de vivir. Y quizás en esa tensión radique la verdadera relevancia de su relato. No en el escándalo, no en el morbo, sino en la capacidad de abrir un debate, de provocar preguntas, de incomodar y al mismo tiempo de inspirar. Así, entre lágrimas en el escenario, reconciliaciones familiares y un acantilado convertido en altar, Camila Moreno no solo ha escrito capítulos memorables en su biografía personal, ha dejado, sobre todo, una lección que va más allá de la música. La valentía de ser uno mismo, aunque cueste rupturas, aunque duela, aunque exponga. Porque en esa crudeza, en esa transparencia sin filtros, se encuentra quizás la esencia misma del arte. Su trayectoria no solo se escribe en los escenarios, sino también en la intimidad de su vida personal, donde se entrelazan aplausos, críticas despiadadas y decisiones valientes que marcaron un antes y un después en su carrera. Desde sus primeros pasos en la escena musical, Camila supo que el camino no sería sencillo.
El peso de ser una artista con convicciones claras, dispuesta a denunciar injusticias sociales, inevitablemente atrajo tanto admiración como rechazo. Sin embargo, fue en el terreno más delicado, el de su vida privada, donde los juicios se tornaron más crueles. En redes sociales, espacio donde los comentarios circulan con la velocidad de una tormenta, la cantante sufrió lo que muchos artistas de su generación conocen demasiado bien: el hostigamiento virtual. Insultos, burlas y ataques a su identidad afectiva y personal se convirtieron en un ruido constante que intentaba silenciar su voz. Lo fascinante en la historia de Moreno es cómo ese mismo espacio de agresión se transformó en un campo de resistencia. Ella no eligió callar. Muy por el contrario, encontró en el amor la fuerza para sostenerse frente a la tormenta. Ese amor, que durante años permaneció oculto a ojos del público, se convirtió en la columna vertebral de su vida personal y artística. Durante mucho tiempo, quienes seguían de cerca a Camila notaban la presencia de una figura discreta que la acompañaba en giras, ensayos y conciertos. Oficialmente se trataba de una asistente, alguien encargada de apoyar en la logística y los detalles prácticos de la vida itinerante de una artista en constante movimiento. Pero detrás de esa fachada aparentemente profesional, se escondía una verdad más profunda. Era su compañera de vida, su confidente y su sostén en los momentos de mayor vulnerabilidad. La decisión de mantener esa relación en secreto no fue fruto de la vergüenza, sino de la necesidad de proteger un espacio íntimo frente a una sociedad que todavía juzgaba con dureza las elecciones afectivas que se apartaban de la norma. En entrevistas, Camila insinuaba la importancia de su círculo cercano, pero nunca revelaba con claridad la naturaleza de ese vínculo. El silencio, sin embargo, tenía un costo. Guardar bajo llave una parte esencial de su vida significaba también cargar con una tensión constante. Una doble vida entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente vivía en privado. Todo cambió el día de su boda. Lejos de los focos tradicionales y de los espectáculos grandilocuentes que suelen acompañar a las celebridades, la ceremonia de Camila fue íntima, pero no por ello menos trascendental. Amigos cercanos, familiares y algunos colegas de confianza fueron testigos de un momento que marcaría un punto de quiebre en su biografía. Allí, frente a quienes más la querían, Camila pronunció unas palabras que retumbaron como un manifiesto personal y político. Amaré a esta mujer incluso cuando el mundo entero nos dé la espalda. Esa frase, cargada de emoción y de rebeldía, no solo arrancó lágrimas entre los presentes, sino que se convirtió en símbolo de su resistencia frente a los prejuicios. Fue, al mismo tiempo, una declaración de amor y un desafío a quienes durante años habían intentado reducirla al silencio. A partir de ese instante, la cantante decidió vivir sin máscaras. El acto de exponer públicamente su relación no solo la liberó en el plano personal, sino que también impactó en su manera de crear. Sus canciones comenzaron a respirar un aire distinto, con mayor transparencia y un vínculo más estrecho con su experiencia íntima. La crítica, que en algunos sectores había sido feroz, se vio obligada a reconocer la valentía de una mujer que apostaba por la autenticidad por encima de cualquier estrategia de marketing. No obstante, esa apertura trajo consigo nuevos desafíos. Camila tuvo que enfrentar no solo la mirada inquisidora de ciertos sectores del público, sino también la instrumentalización de su vida privada por parte de los medios. Lo que para ella había sido una decisión profundamente personal, pronto se convirtió en materia de debate, de especulación y de titulares. Su historia de amor pasó a ser diseccionada en programas de farándula, convertida en mercancía mediática. Allí radica la paradoja de las celebridades. Lo que se comparte desde la verdad íntima puede transformarse en espectáculo masivo, perdiendo parte de su pureza en el proceso.
Sin embargo, más allá del ruido mediático, lo que perdura es la coherencia de Camila Moreno con su propio discurso. A lo largo de los años ha defendido con firmeza la idea de que el arte no puede desligarse de la vida, y que la vida misma, con sus luces y sombras, es el material más honesto para crear. En ese sentido, su relación sentimental y la manera en que decidió visibilizarla forman parte inseparable de su obra. No son un añadido anecdótico, sino la raíz desde la cual crecen sus canciones. Hoy, cuando se analiza su trayectoria, resulta imposible separar la dimensión artística de la personal. Camila Moreno no es solo una voz potente en la escena musical latinoamericana, es también un símbolo de resistencia frente a los moldes que intentan encasillar a las mujeres, a las artistas y a quienes aman de manera distinta. La hostilidad que alguna vez intentó quebrarla se convirtió en motor para un relato de autenticidad. Así, la historia de Camila no puede reducirse a los chismes ni a las polémicas superficiales. Es la crónica de una mujer que enfrentó la presión social, que sufrió el escrutinio público y que, pese a todo, eligió vivir sin renunciar a sí misma. Su boda, su declaración de amor incondicional y su decisión de revelar la verdad que había guardado durante tanto tiempo no fueron simples episodios de su biografía. Se transformaron en gestos de resistencia cultural y política en un país que todavía lidia con sus propios prejuicios. En definitiva, detrás de la figura de la artista se encuentra la mujer que comprendió que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de coraje, y que amar, incluso cuando el mundo parece volverse en contra, puede ser el acto más revolucionario de todos. Queridos amigos, después de escuchar la historia de Camila Moreno, no podemos quedar indiferentes. Más allá de la fama, más allá de los escenarios y de los titulares que circulan en las redes, lo que encontramos es a una mujer que ha tenido que librar una batalla silenciosa durante años. La lucha por ser ella misma. Camila no solo nos ha regalado canciones intensas, llenas de poesía y rebeldía, sino que ahora nos ha compartido lo más valioso que puede ofrecer un ser humano, su verdad. Pensemos por un momento en lo que significa vivir escondiendo aquello que nos da sentido, en callar el nombre de la persona que amamos por miedo al juicio o al rechazo. No es un capricho, no es un gesto de provocación. Es un dolor que consume y que deja cicatrices invisibles. Cuando Camila se armó de valor y declaró, "No puedo vivir sin ella", no hablaba solo de amor, hablaba de libertad, de dignidad y de la necesidad de dejar atrás las cadenas del prejuicio. Hoy, como sociedad, tenemos la responsabilidad de acoger con respeto esa valentía, porque cada lágrima que Camila derramó en su boda es también la lágrima de tantos hombres y mujeres que todavía no se atreven a decir quiénes son, que siguen viviendo entre la sombra y el miedo. Y cada aplauso que recibió es una señal de esperanza, la certeza de que podemos construir un mundo donde nadie tenga que esconderse para amar. Por eso, los invito a mirar esta historia no con curiosidad pasajera, sino con empatía. Camila Moreno nos ha demostrado que el amor verdadero no entiende de barreras, y si algo podemos aprender de ella es que el respeto, la comprensión y la solidaridad son los pilares que necesitamos para vivir en una sociedad más humana. Celebremos su coraje, honremos su autenticidad y sobre todo, hagamos de su ejemplo un llamado a amar sin miedo.